Ahora le vamos a contar que el defensor del pueblo dijo que el proyecto de unión civil entre personas del mismo género es legítimamente constitucional y no puede ser sometido a referéndum como lo ha propuesto el cardenal Moni Cipriani. La unión civil entre personas del mismo sexo es constitucional, reitera la Defensoría del Pueblo, por ello no puede ser sometida a referéndum, asegura. Es la primera respuesta oficial a la propuesta del cardenal de Lima. Juan Luis Cipriani planteó el fin de semana que ese tema y el del aborto terapéutico sean sometidos a consulta popular. Ninguna persona debe tener miedo a la opinión de la población. Más del 80% de la población peruana reconoce que se debe respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia. Según la Carta Magna, el referéndum no se puede usar para suprimir o disminuir derechos fundamentales. La Defensoría del Pueblo entiende que el proyecto de unión civil reconoce derechos como la igualdad y la no discriminación, los cuales no podrían ser sometidos a plebiscito. Todos tienen derecho de hacer propuestas y yo defenderé el derecho que tiene el cardenal de hacer una propuesta, por más que me parezca alucinada. Pero lo que está mal es que porque un tema no me gusta, entonces que no lo vea el Congreso y que se proponga referéndum. Eso no es democrático, ¿no? Carlos Brus propone que si su proyecto de unión civil no se aprueba, las personas homosexuales sean exoneradas del pago de impuestos, ya que, según dice, tienen menos derechos que los demás peruanos. El tema del aborto tampoco podría ser objeto del referéndum. La única figura desde el punto de vista internacional que el Perú puede regular es el tema del aborto terapéutico, porque hay una posición a nivel del sistema interamericano y a nivel del Pacto de San José, del que somos parte, que establece que la vida humana comienza en la concepción y a partir de eso hay que defenderla como Estado. La unión civil cuenta con el visto bueno no solo de la Defensoría del Pueblo, también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Congreso. Precisamente el tema sería debatido en ese grupo de trabajo la próxima semana. Pues ciertamente, pues estamos ante uno de esos casos donde el tema de la opinión individual, personal, limita, es bastante cercano o a veces puede hasta colisionar con principios religiosos y principios de fe. El tema en discusión en este momento, nos acompañan para conversar sobre este tema los congresistas Carlos Brus, justamente quien ha generado esta iniciativa de la unión civil de personas del mismo sexo, y el congresista Julio Rosas, parlamentario de Fuerza Popular. Decía que el tema es muy claro a propósito de esta propuesta del cardenal Cipriani de hasta dónde pueden opinar, o mejor dicho, influir en decisiones de carácter político o de gestión pública, representantes de no solamente Iglesia Católica, sino de cualquier tipo de iglesia, y hasta qué punto los ciudadanos con opiniones a favor o en contra de la misma o aquellos que profesan o no profesan una fe tienen derecho a respaldar esa medida o estar en contra de la misma. Habría que partir por decir simplemente, los congresistas van a dar su opinión, que nuestra Constitución y nuestro Estado es laico, que la Constitución reconoce por supuesto el aporte histórico de la Iglesia Católica en siglos, ¿no es cierto?, en nuestra historia y incluso en el aporte legislativo, pero ciertamente tenemos un Estado laico donde las cosas están claramente divididas. El asunto es, ¿debemos o no debemos permitir que la más alta autoridad de la Iglesia Católica, en este caso, intervenga más allá de una opinión con una suerte de militancia a los fieles católicos para que opinen e intervengan en un tema que tiene que ver, por supuesto, en un manejo de gestión pública? Ese es el debate. Con esta Brus, usted tiene la palabra, siendo el originador de la propuesta. El originador del lío. del desbarajuste este. Bueno, sí, en efecto, como tú bien has dicho, el Perú es un Estado laico. Eso significa varias cosas. En primer lugar, de que ninguna iglesia en particular tiene injerencias en asuntos públicos. Significa que todos los que tomamos decisiones en políticas públicas tenemos que dejar de lado nuestras creencias religiosas al momento de decidir estas políticas públicas y más bien legislar, decidir en función al derecho de las personas y no en función a nuestras creencias. Hay una diferencia entre la ética personal y la ética pública, ¿no? Y a eso nos obliga la Constitución. ¿Y es legítimo que el cardenal Cipriani y los sacerdotes católicos aboguen por su posición o critiquen el proyecto de ley de unión civil en los templos, en las iglesias? ¿Eso es legítimo? Esa es una primera pregunta que habría que hacerse. Mira,
yo tengo soy muy liberal. Algunas personas de mi entorno opinan que no. A mí no me molesta mucho. Yo creo que el derecho de opinión está ahí. Y varias veces a mi despacho ha llegado proyectos de ley de lo que se llaman discursos de odio, ¿no? Que son proyectos de ley que te limita cuando tú hablas en contra de algún grupo, por ejemplo, a algún cura hablando en contra de los homosexuales. Entonces eso le da poder a los homosexuales para poder demandar al cura. Y la verdad que no me gustan ese tipo de proyectos, porque limita tu derecho y el mío, y el del cardenal Cipriani, y el de cualquier otro pastor evangélico, de decir lo que piensa. Claro, por supuesto, siempre y cuando no inciten a la violencia. A la violencia. Claro, ya hay que matarlos a todos. No, ahí sí es. Por infieles. Eso ya es un delito. Claro. No, pero que yo tengo su opinión, por supuesto, te voy a discrepar. Y que en los templos y en la iglesia se discuta y se haga una posesión de conciencia en favor o en contra de determinado tipo de proyectos. No tengo problema. Ahora, si el cardenal propone algo, el cardenal o cualquier persona propone algo, que colisiona con la Constitución política del Perú, e insiste en ese camino y empieza a influir sobre personas para que vayan por ese camino, ahí sí ya estamos pisando un terreno fangoso, porque entonces estamos atentando contra el ordenamiento constitucional. Congresista Rosas, ¿en qué momento un sacerdote, olvidémonos que es solamente el cardenal Cipriani, cualquier representante de una iglesia en el Perú, empieza a hacer política en sus templos? Me explico, quiero que explicarme, a opinar a favor o en contra de una política pública que tiene elementos de fe o religiosos, y ¿en qué momento eso deja de ser positivo o legítimo? Hay varias cosas que precisar y clarificar. En primer lugar, todo peruano, cualesquiera sea su confesión religiosa, su condición social, de idioma o raza, tiene libertad de opinar dentro de la democracia. En segundo lugar, no creo que se deba discriminar al cardenal ni a muchos peruanos que piensan como él, por ser religioso. Porque la Constitución política del Perú reconoce que nadie puede ser discriminado por religión, por expresión, libertad de conciencia y opinión. Por lo tanto, el hecho que se diga, él es religioso y no tiene que opinar, se estaría cometiendo una discriminación. Pero ¿dónde empieza la opinión política y dónde, o mejor dicho, dónde termina la opinión propia política de cualquier ser humano o ciudadano del Perú, y dónde empieza el activismo político desde los templos? No, quiero hacer una apreciación. Justamente, el hecho que se diga que somos un Estado laico está bien. Eso es separación de Iglesia y Estado. Correcto. Pero no se puede separar a Dios del Estado. Porque tú, el congresista y yo y todos los peruanos cantamos a Dios en el himno nacional, al eterno elevó, al Dios de Jacob. Pero Dios no dicta la política pública. Por lo tanto, este tema no solamente debe verse desde el punto de vista jurídico, sino también eclesiástico, social, que dice la población. ¿Usted considera que eso lo deben ver tanto los ministros como los congresistas, todos, de esa manera? Antropológicamente, científicamente, políticamente, un tema que trata de trastocar la esencia misma, la naturaleza del matrimonio, debe ser considerado en un amplio debate. Y yo no creo que se pueda excluir a una persona, en este caso es el cardenal, mañana puede ser un educador, después puede ser un pastor o cualquier consejero, por el hecho de tener una confesión religiosa, de decir, tu opinión no vale. Eso sí sería discriminación. Y nosotros tenemos que trabajar por un país sin ningún tipo de discriminación. Perfecto. Congresista Bruce. Discrepo totalmente. Creo que lo que ha dicho el congresista Rosas es una barbaridad, pero más grande que la catedral. Dios no tiene nada que ver en políticas públicas, porque si no, las personas, los peruanos que son ateos, que son agnósticos, dejarían de ser peruanos. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, no, ese no es el espíritu de la Constitución. Cuando la Constitución dice que el Perú es un Estado laico, es porque justamente dentro de esta gran sociedad peruana caben todos, evangélicos, católicos, budistas, maometanos, los seguidores de Marajama, de Singahue, y los ateos y los agnósticos, todos. Por lo tanto, no metamos a Dios en esto, ¿no? Porque entonces los ateos estarían excluidos de la sociedad peruana. Eso no es así, ahí sí discrepamos totalmente. Lo que propone la curia de la Iglesia Católica es un referéndum, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? Se asustaron.
Cuando el proyecto de ley se presentó, pensaron que no iba a tener mucho apoyo, total lo presentaba un congresista de oposición como soy yo, ¿qué capacidad tengo de influir en el gobierno? De pronto el Ministerio de Justicia, en representación del gobierno, hizo un informe favorable al proyecto de ley. Al día siguiente la Defensoría del Pueblo hizo un informe favorable al proyecto de ley. Y después la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Congreso, que la preside un social cristiano, hace un informe favorable al proyecto de ley. Entonces ahí se asustaron. Dijeron, guarda, ¿no? Esto está avanzando. Entonces ahí surge, oye, hagamos referéndum. Ahí estamos pisando la posibilidad de que se haga, para que la gente entienda, lo que se llama la tiranía de la mayoría, ¿no? Que la Constitución prohíbe. Y me explico. El general ha dicho, bueno, si es democrático, consultémosle al pueblo, a ver qué opina el pueblo. Eso es absolutamente válido. A mí me gustaría que me consultes si debo o no pagar impuestos, por ejemplo. Entonces, me encantaría. La Constitución, justamente para evitar lo que tú dices, pues si nos consultan a todos que quieren pagar impuestos, ese referéndum lo pierde el Estado. Sí, de todas maneras. Entonces, en el artículo 32, para prever esa situación, te prohíbe hacer referéndums para temas tributarios. Pero te prohíbe hacer referéndums sobre otros temas, que son temas que se llaman derechos fundamentales de la persona. Sobre esos temas no se puede hacer referéndum. ¿Por qué? Porque, ponte el caso, Lincoln en la lucha por abolir la esclavitud. Si hacía un referéndum, perdía porque los negros eran minoría. Olvidémonos de Estados Unidos, vengamos aquí al Perú, año 56, presidente del dictador Rodríguez. Se discutía el voto a la mujer. Los analfabetos no votaban, en esa época no votaban. Si en ese momento alguien salía y decía, oye, no, hagamos un referéndum, algún machista decía, no, porque las mujeres a su casa, hagamos un referéndum, a ver si es que decía la mayoría, no hay voto a la mujer. Entonces las mayorías pueden ser tiranas con respecto a las minorías, puede ocurrir estas figuras. Entonces, para evitar eso, y eso está en varios tratados internacionales que produce signatarios, tratados que son de obligatorio cumplimiento, en la Constitución peruana se dice que no se puede someter a referéndum supresión o disminución de derechos fundamentales de la persona. Claro, y con Congresista Rosas, aquí el asunto es que, claro, se parte por reconocer que la influencia y la presencia de la Iglesia Católica en el Perú es lo suficientemente contundente como para acabar con ese y cualquier otro tipo de proyecto. Aquí se está confundiendo laicidad con laicismo. Laicismo es enemigo, rechaza a la religión. En cambio, la laicidad es, aun cuando ellos puedan opinar, se tiene que respetar. Mi colega ha hecho alusión a la Constitución, pero hay que leer el preámbulo. El preámbulo de la Constitución comienza invocando al Dios Todopoderoso. Y es más, ha citado otras religiones. Por ejemplo, en la India, ¿qué religión tiene? El hinduismo. Y está criminalizado este tipo de uniones. Ahora, yo diría que el asunto de la vida y la familia son trascendentes, trascienden a toda confesión religiosa, inclusive incluye a los que no tienen ninguna religión, es decir, ateos, porque hay personas con principios y valores que no tienen ninguna religión. Es más, trasciende todo partido político, y es más, trasciende todo territorio nacional. Este es un asunto que se tiene que ver sin ningún tipo de discriminación, con tranquilidad, con moderación y reflexión seria, ponderada, pensar en la vida y la familia. Un comentario. Bueno, no quiero yo participar en la discusión, tengo una posición pero quiero hacerlo, pero en varios países del planeta estamos viendo muestras cada vez más elocuentes sobre este tema del reconocimiento de los derechos de las denominadas minorías. Hay muchos países que ya reconocen el matrimonio gay, incluso ya el tema de la adopción de niños por pareja del mismo sexo. En este caso no estaríamos yendo a su juicio en contra de una regulación que cada vez se está consolidando en diversos países del primer mundo hasta el tercer mundo. O sea, no es ir contra la corriente, no es dejar de reconocer una situación que, digamos, tiene en el plano civil de la ley civil, no la ley divina, digamos, un reconocimiento explícito. Interesante, has mencionado dos puntos importantes, la legislación comparada y luego el derecho de los niños a ser adoptados. Primero, la legislación comparada. Como bien se ha mencionado, hay varios países que ya han legislado para la unión civil, para el matrimonio homosexual. Es cierto, en Colombia, pero sin embargo el Tribunal Constitucional le está diciendo a esa ley que no es constitucional. Es más, parece que este pensamiento, que me parece respetable, es parcial, porque también hay países, es a la inversa, hay países que
no están de acuerdo con la unión civil de personas del mismo sexo o el matrimonio gay, como por ejemplo la India, Australia, Croacia, Rusia, todos los países árabes, los países africanos, en América Latina. Bueno, en Uganda matan a los homosexuales. Eso es, ellos tienen su propia legislatura, pero lo que estoy mencionando, yo no estoy de acuerdo que haya, yo no estoy de acuerdo que se llegue a matar, pero lo que estoy diciendo es que así como se dice que hay países que han avanzado, supuestamente entre comillas, hay otros países que no quieren que esto prospere porque trastoca la esencia y la naturaleza de la familia. Es más, la adopción de menores. Tras esta ideología, no iré tras este proyecto, pero toda esta ideología encierra varios aspectos. Primero, la unión civil, que para mí es un matrimonio. En segundo lugar, mañana más tarde van a salir con un proyecto de unión polígama, matrimonio polígamo. Mañana pasado van a salir con otro proyecto de ley, matrimonio incestual. Después van a salir con matrimonio pedófilo. ¿Por qué? Porque se basan en la orientación, no, déjame explicarte, en la orientación sexual. Y la Asociación Americana de Psicología dice que la orientación sexual es una atracción que se moldea a temprana edad. Para si mañana más tarde es una enfermedad congresista. Es una atracción. Yo me baso en lo que dice la Asociación Americana de Psicología. ¿Qué es la orientación sexual? Dicen ellos, no yo. La Asociación Americana de Psicología es una atracción sexual que se moldea a temprana edad. ¿Qué significa eso? Si aprobamos esta iniciativa, mañana más tarde alguien dice, yo tengo orientación para los niños, entonces va en lo mismo. Yo tengo orientación para casarme 2, 3 veces como hombre y mujer, va lo mismo. No hay que perder de vista que esto no es un proyecto aislado, responde a todo un paquete dentro de una ideología. Y los niños... uno con animales, según usted ya. Mire, y hay otros países, hay otros países. Holanda, por ejemplo, si ustedes chequean, inclusive hay un partido político que está viendo entre sus principios ahí, andar desnudo, tener con animales y una cantidad de cosas. Pero quiero referirme a la adopción de menores. El derecho a ser adoptado no es el derecho para adoptar, sino el derecho a ser adoptado que corresponde a los niños. Termino para redondear la idea, que el interés superior del niño está por sobre todo interés personal. Y la misma... el Pacto Interamericano de Derechos del Niño dice de que hay que respetar el interés superior del niño. Ahora, no vaya a pasar como, por ejemplo, que si se aprueba esto, se está creando una nueva categoría de familia. Y más adelante, ¿qué les va a impedir adoptar niños? Ahí voy, justamente por luego regresar al tema de la unión. Déjenme hablar. Es que solamente sobre el concepto de familia. Usted señala que hay una suerte de concepto universal de familia y de valores en relación a eso. Pero yo, por ejemplo... Hace 30, 40 años, y lo digo abiertamente, en el Perú, ser parte de una familia de una pareja de divorciados era una cosa muy extraña, pero muy extraña, habían traumas familiares y sociales. El día de hoy, la tasa de divorcios en el Perú y en el mundo es tan alta que efectivamente estamos asistiendo a un nuevo concepto de familia que cada día se arraiga más, donde básicamente lo que se privilegia es el respeto a los derechos de los niños y el respeto a los derechos de la pareja. Entonces, ¿eso a usted no le da un indicador de que hay cosas que se están actualizando, que están cambiando, que se están, no quiero utilizar la palabra modernizando porque no me parece la más correcta, pero que están cambiando, que están evolucionando? Interesante ese punto de vista. Pues no es nada moderno, porque ya en el Imperio Romano, más atrás todavía, es un hecho que viene desde la antigüedad, así que no es nada moderno. En segundo lugar, eso de los divorcios del divorcio sí me preocupa como a ti te preocupa. Son derivados de la familia nuclear, y el hecho que la familia está sufriendo remesones no significa por eso que hay que crear nuevos conceptos de familia, porque la Constitución reconoce que la familia es fundamento de la sociedad, y la familia viene primariamente por la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, y los niños tienen derecho a tener un papá hombre y una mamá mujer. Eso es importante, cautelar los derechos de nuestra infancia en el país. Congresista, disculpe, quería irme por un punto, porque ya había hablado del concepto de familia universal del congresista. Por si acaso, a mí no me gusta hacer sexo con animales, ni con niños, ni con ninguna otra barbaridad de la que ha dicho aquí el congresista. Yo no sé por qué sienta yo no le interrumpí, permíteme hablar. Adelante. No, porque él dice que primero proponen esto, ¿quién lo ha propuesto? ¿Lo has propuesto tú? No, lo he propuesto yo. O sea que es una acusación directa. Entonces, van a proponer esto y después van a proponer sexo con niños, pedofilia, poligamia, con animales. Tengo que rechazar eso con toda energía, ¿no? Eso me parece una estupidez completa. Y que es una forma muy baja de defender sus ideas. Ahora, con respecto al tema de la familia, que solo hay un solo tipo de familia y que este es intocable.
El Perú es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un tratado de obligatorio cumplimiento por el Estado peruano. Haya Dios, no haya Dios, haya evangélicos o no los haya. Entonces, ¿qué dice el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es a donde tú recurres cuando quieres alguna causa en el marco de la Convención? En el caso de la señora Atala, que es una señora que un juicio que hubo en Chile que llegó hasta la Corte, la Corte dijo, en la Convención Americana del que el Perú es signatario y esté obligado, no se encuentra un determinado concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional de la misma. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio, por lo que las decisiones de la judicatura chilena, si bien sustentaron su decisión en el interés superior del niño, lo concreto es que ambas no pudieron probar la convivencia de la señora Atala con su pareja del mismo sexo afectara de manera negativa a sus hijos, configurándose un trato discriminatorio. En ese sentido, el Estado chileno ha violado el derecho de igualdad y no discriminación. Es decir, la misma Corte, de la cual tú sabes que los fallos de la Corte son obligatorios, forman parte del derecho interno. Así es. Dice que no hay un solo tipo de familia. No cito lo que dice el Ministerio y la Defensoría del Pueblo, que repiten lo mismo, porque van a decir que no, estas instituciones son instituciones de pacotilla y se equivocan cada rato. Pero ellos siguen repitiendo lo mismo. O sea, no es verdad que una familia solamente la constituye un padre y una madre y la prole. No es así, porque entonces una madre soltera con su hija, ¿qué cosa es? Hay que buscarle otro nombre, pues no es familia. Entonces, el concepto de familia es muy amplio. En ese sentido no hay ningún problema, pero vamos más allá. Se habla, por ejemplo, de que se busca la igualdad de todos ante la ley. Bueno, hay una inequidad clarísima, ¿no? Si las personas gays y lesbianas tienen la característica de que se enamoran con personas de su mismo sexo, entonces, ¿por qué no se les permite a ellos poder unirse así como se unen las personas heterosexuales? Entonces, hay una clara discriminación, ¿no? Pero no, ahí dicen no, las morales y las buenas costumbres no nos llevan a aprobar ese tipo de actitud. Bueno, las morales y buenas costumbres antes condenaban el matrimonio interracial. Y yo ya nos parece una tontería. Usted se cuidó mucho en poner el término unión civil y no matrimonio. Sí. Sí, porque sabía que eso podría generar problemas con la Iglesia Católica. No, porque igual estamos hablando de matrimonio civil, no es sacramento, de ninguna manera nadie se puede meter con los temas religiosos. Sino que diferenciábamos para este tipo de uniones, que son efectivamente distintas que las heterosexuales, creemos una institución distinta para este tipo de uniones, con derechos parecidos, sí, es verdad, de eso estamos hablando, si justamente no tienen el derecho, estamos hablando de darle derechos parecidos, y que el matrimonio sea exclusivamente para parejas heterosexuales. Perfecto. Y de esa manera diferenciamos. En otras palabras, lo que pretende el proyecto básicamente es resguardar derechos en el, diría, un 70-80% de carácter patrimonial. Así es. Y algo quizás muy importante, que es que estas personas se consideran familiares de primer grado. Entonces, se consideran familia. Algo que, por supuesto, las iglesias no les gusta mucho, ¿no? Pero es la realidad. Dos personas que tienen un proyecto de vida juntos, basados en el amor, el respeto, la solidaridad, que quieren vivir su proyecto de vida a lo largo de los años, tiene derecho a estar protegidos. Y no solo protegidos, además que se les considere como familia. Sí, una apreciación ahí. En primer lugar, yo no sé por qué mi colega grita y me apunta con el dedo. Yo no he dicho que él va a presentar ese proyecto, no he dicho, sino que esta ideología en el mundo, se habla de sexo con animales, esta ideología en el mundo tiene todas esas facetas. Se me ha ocurrido cosas locas, pero nunca con animales. En segundo lugar, eso es lo que dice la Corte, pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, habla del reconocimiento a la familia, al matrimonio entre un hombre y una mujer consagrado en nuestra Constitución. Ahora, yo he presentado el proyecto de ley de atención mutua que tiene que ver con derechos patrimoniales, con P, si quieren, participación de bienes, repartición de ganancias y todo lo demás, que indistintamente cualquier persona, cualquiera sea su condición sexual, puede acogerse. Pero ¿quiere modificar el Código Civil, dice usted? No, yo he presentado un proyecto de acción mutua que tiene que ver con derechos patrimoniales, no con derechos matrimoniales. Ahora, vale precisar acá,
los que tienen esta opción ya tienen derechos. ¿Quién ha dicho que no tienen derechos? Por ser hombre, por ser mujer, por haber nacido, por el simple hecho de nacer como ser humanos, los derechos son inherentes a la persona. ¿Se puede casar con la persona con la que quiere? Esa es otra cosa. No se puede casar con la persona con la que quiere. Eso no requiere derechos humanos. Eso requiere no tiene derecho. Bueno, pero déjame terminar. Entonces no es verdad, porque yo te he respetado en el tiempo. Pero no es verdad, eso requiere libertades. No mintamos a la gente. La atracción sexual requiere libertades, no derechos. Porque ya tienen derechos humanos, por ser hombre, por ser mujer. Y es importante otra vez recordar los derechos de la infancia. El niño tiene derecho a tener el ejemplo de un padre hombre, de una madre mujer, y no se puede trastocar los derechos al interés superior del niño. Nadie le da adopción. Yo respeto la adopción no está considerada. No ponga cosas que no tiene la ley. La adopción no está considerada en las personas. La parte del niño no tiene que ver porque no se puede adoptar. Tienen derechos. Estas personas, por ser hombre o por ser mujer, tienen derechos humanos, y yo sería el primero en ayudar a que se respete y conserve los derechos. Pero no se pueden unir con la persona a la que quieren. O sea, que no se puede dar derechos por atracciones, que es diferente. Los derechos humanos son por su condición de ser hombre o mujer. Hay que darle ciertos derechos, pero no todos. Pero ya tienen derechos. Es que es importante, usted, aclarando su posición, ¿usted congresista considera que los derechos humanos son a consecuencia de su situación de género? Los derechos humanos son inherentes a la persona, al ser humano. Uno nace ya con los derechos. Por ser hombre o mujer, tiene el ser humano es inherente a cualquier hombre, mujer, gay o lo que fuera. O sea, no tiene nada que ver con el género sexual. Es que nadie nace gay, porque los científicos dicen que no hay gen homosexual. Uno nace hombre o mujer y tienen derechos como hombre, como mujer, porque son seres humanos. Eso lo dice el científico Rosas. Lo dice la Asociación Americana de Psicología. Ahora bien, hay un tema que se debe considerar muy importante. Ha mencionado un caso, pero también hay otro caso de Inglaterra, donde dos lesbianas se casaron, adoptaron a un pequeño llamado Tomás, y a partir de los 8 años le pusieron hormonas para que no le desarrolle la voz fuerte como varón, para que no le desarrollen los hombros y los vellos. Han pasado los años, tiene más de 11 años y ahora no se llama Tom, se llama Tammy. Vamos a permitir, bajo la línea de orientación sexual, que se oriente, no porque lo diga yo, lo dice la Asociación Americana de Psicología, que mi colega invoca. Eso es una bajeza. No, por el hecho de que una persona en el mundo haya dice la Asociación Americana de Psicología. No, es decir, eso es una bajeza. Pues. O sea, yo también puedo citar múltiples casos de parejas heterosexuales que hacen barbaridades con los niños, y por eso no estoy diciendo prohíban el matrimonio entre los heterosexuales. No, eso es un argumento muy bajo. ¿No? Lo que sí es verdad es que las parejas homosexuales, efectivamente, de hecho, al ser seres humanos ya tienen derechos. Y tienen derecho a vivir el resto de su vida con la persona a la que quieren. Y ese derecho no se les está reconocido. ¿No? Entonces, que no les gusta a algunos sectores religiosos fanáticos, porque eso no va bien, no se ve bien, es una mala costumbre, eso Dios castiga. Bueno, eso es su personal concepción. Pero en esta sociedad peruana, tenemos que vivir todos. Y la Constitución no dice que se les debe discriminar, dice todo lo contrario. Dice que todos son iguales a la ley y nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Por eso es que el Ministerio de Justicia, de este gobierno del que yo soy opositor, ha hecho un informe favorable al proyecto de ley. Aquí está, si quiere se lo dejo. Si lo tengo. Parece que no lo ha leído. Aquí también la Defensoría del Pueblo ha hecho un informe favorable a este proyecto. Y la Comisión de Justicia del Congreso, la Secretaría Técnica también. Entonces, son las instituciones en el Perú que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Perfecto. Y todos coinciden en que en esta sociedad todos debemos vivir como peruanos y que el hecho de que dos personas del mismo sexo se unan para nada afecta el derecho de los demás. Al amigo televidente, si hay personas, un vecino suyo, que son dos gays o dos lesbianas viviendo, ese hecho no le quita ni un solo derecho a la familia tradicional, constituido por un hombre y una mujer, y que debe seguir habiendo, por supuesto. Así que, al no afectar el derecho de los demás, no hay ninguna razón por lo cual oponerse. Para terminar, brevemente. 20 segundos, por favor. 20 segundos. La opinión del Ministerio de Justicia no es infalible. Más bien yo diría, es preocupante. ¿Por qué? Porque es Ministerio de Justicia y culto.
le guste o no a mi colega, debe considerar el criterio religioso. Porque no se puede discriminar, querido colega, y Perú entero, por el hecho de tener una religión. La Constitución defiende, dice, nadie puede ser discriminado por religión, por derecho de conciencia, libertad de expresión y opinión. Y es más, ¿saben por qué? ¿A cuál de todas las religiones? Mi colega, que tome un poquito de agua y que me deje hablar. ¿A cuál de las religiones tendría que hacerle caso? No hay que gritar, estoy hablando. Digamos, a la católica, a la evangélica, a la maometana, a la budista. Usted dígame cuál religión es la que tendría que hacerle caso al Estado. No se debe discriminar a la persona. Dejémosle opinar. No, pues, ahora, pero es un Estado laico. Yo me estaba refiriendo a la opinión del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia dice en un punto, el Estado debe proteger legalmente el matrimonio homosexual y el matrimonio heterosexual. Entonces, no hablamos solo de unión civil, sino de matrimonio. Y por supuesto, esta opinión no es infalible, es preocupante en todo caso, y yo creo que se puede pedir opinión a otros sectores también. Mi agradecimiento a los dos señores congresistas por una conversación tan abierta, transparente y democrática. Por supuesto que esta tribuna es siempre así, siempre será así, recibir todas las opiniones. Por supuesto que estará en usted, amigo televidente, el formarse una opinión y decidir. Lo importante es pensar efectivamente en el bien común, y algunos lo tomarán desde su opción religiosa de fe, otros probablemente lo haremos desde la concepción de los derechos civiles, tal cual. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Imagen Noticias. No se vayan. Gracias.